Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre la verdad de la vacuna, este proyecto de vacuna que se está empezando a fabricar entre capitales y empresas privadas de México y también de Argentina, capaz el que sea el mejor negocio de los últimos años, décadas o capaz del siglo, y que como hemos visto ha estado en desarrollo entre una unión de Oxford con AstraZeneca. Pero en el video de hoy voy a estar hablando de algo que, si bien en los medios internacionales, especialmente en Estados Unidos y Reino Unido, han hablado muchísimo de este tema, pero parece que en Latinoamérica no, y es todo el tema de la financiación detrás de toda esta posible futura cura que se está produciendo en estos dos países. Y voy a estar hablando sobre las intrincadas capas que están detrás de todas las que están financiando a esta futura vacuna y cómo van a ser también las jugosas recompensas que van a recibir todos los inversores y las empresas involucradas, pese a que el mensaje inicial ha sido otro totalmente distinto, ya que salieron algunos medios a decir de que esto iba a ser casi al costo, que no iba a generar ganancias para las empresas, pero como vamos a ver, realmente la imagen es totalmente opuesta a lo que se ha estado diciendo. Y por eso vamos a estar viendo cuáles son los capitales reales detrás de todo esto. Obviamente voy a tratar de ser lo más objetivo posible, sin tratar en este video por lo menos de poner una parte propia, sino que voy a tratar de mostrar los datos como son, y voy a estar utilizando publicaciones de diversos medios internacionales de renombre mundial que han hablado de este tema, como por ejemplo el Wall Street Journal, medios como CNN de Estados Unidos o algunos medios del Reino Unido como por ejemplo el Huffington Post, Daily Mail, la BBC. Para que no quede ni la menor duda de lo que voy a estar diciendo, voy a poner en cada parte del video, cada vez que muestre las noticias, el link para que ustedes puedan buscarlo, para que ustedes corroboren todo lo que estoy diciendo, que vean que las fuentes son reales y obviamente puedan leer la nota completa si les surge alguna duda. Con esto obviamente lo que busco es ser lo más objetivo posible. Bueno, antes de empezar con el video no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, voy a empezar primero con el tema local, lo que compete específicamente a Argentina, también hablar un poco de México y después voy a ir subiendo las capas como para ir viendo de dónde se inicia esto, cuáles son los inversores que están arriba. Pero vamos a empezar con la situación por lo menos de Argentina. Primero y principal, si vamos a hablar de Argentina, la empresa que lo va a llevar a cabo es mAbxience, que es del empresario y uno de los hombres más ricos según Forbes de toda Argentina, que es Hugo Sigman. Y por otro lado tenemos de México a uno de los hombres no solo de México sino que del mundo más ricos del planeta, que es Carlos Slim, que va a ser el encargado de la inversión. Y acá se desprende el primer tema y vamos a ver la primera noticia, y es que este proyecto es 100% privado, no tiene ningún tipo de capital, ni ayuda, ni financiación, ni nada de ningún estado. Todo es 100% entre privados. En última instancia, lo único que estarían aportando, como hemos visto los gobiernos, es mostrarlo y hablar de esto en los medios, pero no hay ningún tipo de capital del Estado. Es una decisión entre privados gracias al mercado en donde no tiene ningún tipo de involucramiento del Estado. Bueno, la primera noticia que vamos a ver es del diario Infobae, en la cual le hicieron a Hugo Sigman, como mencionaba antes, el director de la empresa de mAbxience, y en esta nota le hicieron la siguiente pregunta, como podemos ver acá: ¿el gobierno británico jugó algún papel? Y la respuesta fue que ningún gobierno jugó ningún papel, esto es una negociación entre privados. Así que claramente el primer punto a destacar es que esto, en caso de funcionar, en caso de que obviamente se utilice en un futuro esta vacuna, sería un gran logro de privados, de empresas argentinas y de privados de empresas mexicanas, obviamente también de sus científicos, de toda la materia gris que está detrás de esto, pero claramente el Estado no estaría involucrado en su creación. Así que los méritos van para estos privados que han sido los que están a riesgo, obviamente dedicando su capital y su esfuerzo para desarrollar esta vacuna. Pero bueno, vamos ahora a la siguiente capa. ¿Quiénes están invirtiendo en esto? En el siguiente nivel, que sería el nivel de Oxford y AstraZeneca. Y como vemos en esta nota de The Wall Street Journal, o sea, no estamos hablando de cualquier diario, este es uno de los diarios más importantes, o capaz el más importante a nivel mundial, si hablamos de este tipo de cosas, obviamente de inversiones. Y el título de una nota muy reciente en la cual hablaron de esto es: si la vacuna de Oxford del COVID-19 es eficaz, varias capas de inversores privados
van a recibir ganancias. Y esto al parecer iría en contra de esto que se ha dicho, por lo menos en los medios, de que prácticamente se produciría en Argentina y México a costo, que después vamos a analizar más los costos para ver que en realidad no es tan así como se dijo, pero por lo menos por lo que vamos a ver a continuación, estas frases no serían como nos han dicho, sino que en realidad las ganancias van a estar, van a existir, pero van a ser de otra forma. Es bastante lógico que nadie pretendiera hacer esto gratis. Y como podemos ver en esta nota del diario inglés Express, que de hecho cita en muchas partes a la otra nota de Wall Street Journal, podemos ver este título que dice Shock de coronavirus, cómo Huawei podría llegar a tener ganancias si la vacuna fuera satisfactoria. Sabemos entonces que acá aparece el primer inversor, Huawei, pero en esta nota habla de algo muy interesante. Empieza justamente hablando de este monstruo de las telecomunicaciones chinas, y lo primero que menciona esta nota es que el gobierno de Reino Unido baneó justamente a esta empresa por el uso del 5G en su territorio. También es una empresa que ha sido baneada por Estados Unidos después de que Washington declarara que había riesgos de seguridad ligados al gobierno chino. Y según esta nota, como podemos ver acá, dice que gracias a una cadena de propiedad de acciones, Huawei podría ser uno de los tantos inversores que vamos a estar viendo que realmente generaría ganancias muy jugosas con esta vacuna llamada la vacuna de Oxford. Los dos investigadores de Oxford líderes en el desarrollo de esta posible futura vacuna de Oxford son Sarah Gilbert y Adrian Hill, como podemos ver en la nota, y ellos en realidad lo que han hecho es formar una empresa llamada Vaccitech, que después voy a hablar de este tema, que justamente cuando hablamos de Oxford uno se imagina que es la universidad, pero vamos a ver cómo en realidad estamos hablando de privados, no es necesariamente la universidad. Como podemos ver en esta línea de esta nota, dice lo siguiente: la tecnología de esta empresa de Vaccitech es una parte imprescindible de la vacuna de Oxford, y si obviamente el coronavirus termina siendo una enfermedad recurrente, algo común con lo cual tengamos que convivir por lo menos por un buen tiempo, la compañía sin lugar a dudas va a ser dinero. Vamos a ver otro inversor. Acá en esta nota habla, por ejemplo, de que la empresa GV, que es una de las que invierte en Oxford Science Innovation, que ahora en instantes voy a explicar qué es esto, que es algo muy importante para lo que estoy explicando. Es una empresa que pertenece a Google. Y también hay otra empresa involucrada que es Fosun Pharma, de origen chino. Acá tenemos otra nota del medio de Reino Unido, que es Daily Mail. Nuevamente habla de cómo Huawei y otras tantas empresas se podrían literalmente llenar bastante bien los bolsillos con esta posible vacuna de Oxford. Pero acá viene también una parte muy interesante en esta noticia. Según lo que estuvieron analizando, AstraZeneca, como todos sabemos, dijo que prometían que le iban a vender al costo. Pero acá viene la parte interesante: venderle al costo, según leo literalmente lo que dice en esta nota, mientras el mundo esté en lo que sería declarado una pandemia. Mientras esta situación se mantenga en nivel de pandemia, no van a hacer ningún tipo de ganancia. Pero acá después explican cuál es la parte interesante de todo esto, y es que cuando la Organización Mundial de la Salud baje el nivel de alerta a la siguiente etapa, o sea, de pandemia a endemia, similar a lo que ha sucedido con otras enfermedades, entonces la firma literalmente, como podemos ver en la nota, va a poder subir los costos de la vacuna. O sea que acá se desprende algo muy interesante realmente y que no se ha dicho en los medios, y es que básicamente lo que busca esta empresa es generar obviamente una inversión de riesgo a un muy bajo costo, sabiendo que una vez que esto sea necesario a nivel mundial, si obviamente es efectiva y se empieza a utilizar, puedan subir los costos, aumentarlos. Obviamente van a ser los que lideren el mercado si ellos obviamente terminan siendo los más utilizados, y esto va a hacer que sea más fácil para que esta empresa pueda subir los costos sin que la gente deje de consumir este producto. Porque no hay que olvidarse algo que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, y es que esta no es una vacuna que uno se la da y listo, de por vida quedaste libre de todo mal. Justamente es algo que va a haber que estar reiterándolo todo el tiempo, porque por lo menos la vacuna como la están preparando hoy en día, capaz en el futuro existan otras opciones, pero si hablamos de esta, está pensada para que se tenga que usar constantemente. Entonces básicamente es una empresa que va a cobrar muy poco, casi como veíamos al costo, planificando que después con el tiempo va a recuperar obviamente todo lo que invirtió, y además va a empezar a tener unas ganancias bastante jugosas. Claramente es obvio que ninguna empresa, y más del mundo farmacéutico, se iba a quedar sin ningún tipo de ganancia, sabiendo la oportunidad única, la oportunidad histórica que significa esto del coronavirus. Más todavía teniendo en cuenta la necesidad de todos los gobiernos del mundo. Como podemos ver en esta nota, que
Obviamente lo interesante también es que por ahora las pruebas la posicionan como algo bastante probable. Los resultados han sido satisfactorios, pero si vemos cómo han funcionado estas pruebas vamos a notar algo que les mencionaba antes. Y es que en los participantes que estuvieron haciendo las pruebas, el pico de la respuesta fue después de los 14 días y empezó a declinar antes del punto final en las pruebas a los 56 días. O sea que según esto estamos viendo que la duración teórica podría llegar a ser de 2 meses. Volviendo a este tema que me parece muy importante porque esto realmente es lo que va a representar las ganancias futuras de estas empresas. Y en esta nota del diario alemán Deutsche Welle vemos como el título es si va a ser una inmunidad que realmente va a perdurar. Según expertos alemanes como por ejemplo Carsten Watzel, director del Centro de Investigación de Leibniz, dice que no tenemos información todavía muy segura sobre cuánto va a durar, pero que se hicieron pruebas de los anticuerpos por 56 días. Y a continuación esta nota dice lo siguiente, que en estudios recientes de China y Alemania se ha indicado que el número de anticuerpos generados de una infección de manera natural con el coronavirus empiezan a caer después de 2 o 3 meses después de que el paciente se recupere. O sea que si la respuesta de la vacuna fuera igual a la respuesta inmune que genera nuestro cuerpo, seguramente para asegurarnos que en el trayecto de todo el año estemos 100% cubiertos con la información que se tiene hoy en día, esto obviamente puede cambiar, necesitaríamos por lo menos darnos 4 dosis al año. Y esto obviamente todos los años mientras tengamos que convivir con este coronavirus. Así que claramente si analizamos esta perspectiva, en la cual seguramente la primera vacuna, si esto obviamente llegara a ser efectivo, que reciba la gente en Latinoamérica va a ser a un costo muy bajo, las otras posteriores que se tengan que dar seguramente en un futuro vengan con este aumento de precio que va a ser muy grande si lo comparamos con el precio inicial. No hay que olvidarse que otras empresas que están en la carrera de la cura contra el coronavirus han hablado de precios superiores a los $1.000 o $2.000 por vacuna, que seguramente estos precios serían después compensados para las empresas que van a estar trabajando tanto en México como en Argentina. Y conociendo cómo funciona la industria farmacéutica mundial, lo más probable es que los precios sean bastante elevados una vez que, como veíamos antes, la Organización Mundial de la Salud baje de pandemia a endemia, lo que haría que se eleven bastante los precios. Y ahí es donde empezarían estas empresas a tener sus ganancias jugosas. Obviamente que las empresas deben tener ganancias, tienen que obviamente mantener un aparato gigantesco y se meten también obviamente en todo este tipo de innovaciones porque es lo que buscan, es una gran inversión que obviamente merece sus frutos. El tema es que, como sabemos, en diversos países del mundo, prácticamente en todo el planeta, uno de los grandes reclamos que se suele hacer de parte de los ciudadanos a pie es el alto precio de los medicamentos. Y si vemos que justamente esto en este momento está siendo algo que prácticamente ha paralizado al mundo, sabemos el poder que va a tener de precio para manejarlo en un futuro todas estas empresas. Otro tema también que es interesante y que les había mencionado antes que iba a hablar después es que el diario The Week, también de Reino Unido, que habla sobre quiénes van a hacer todo el dinero, quiénes van a embolsarse la mayor cantidad de esta vacuna de Oxford una vez que se empiece a utilizar. Habla obviamente de Vaccitech, que son básicamente los que están liderando todo esto, que es básicamente esta empresa que les mencionaba antes, que son los que están encargados de todo, sería como el cerebro. Pero también habla de algo muy interesante, que esto se ha dicho en los medios de una manera que no es tan real. Y es que siempre se habló de la Universidad de Oxford, pero en realidad, como podemos ver en esta nota, el mayor accionista es una empresa llamada Oxford Science Innovation, que de hecho está ligada a la Universidad de Oxford, por eso es que siempre se habla de Oxford, pero en realidad no se está hablando necesariamente de la Universidad de Oxford, sino que, como vemos, se está hablando de Oxford Science Innovation. De hecho, según esta nota, OSI por sus siglas, tiene el 46% de Vaccitech y de hecho ha recibido 600 millones de inversores externos, según reportes también del Wall Street Journal. De hecho, esto ha sido citando los documentos y obviamente lo que ha dicho gente cercana a ambas firmas. Y si vamos a su página de Wikipedia, simplemente para entender qué es Oxford Science Innovation, nos damos cuenta que es una empresa de capital de riesgo para etapas iniciales basada en Oxford. Obviamente opera en conjunto con la Universidad de Oxford para generar negocios comerciales. Por esto lo que estamos viendo es que si analizamos todas las capas detrás de esta vacuna, esto claramente es un negocio.
lo cual reitero, no tiene nada de malo. Lo que quiero decir es que básicamente se nos ha mostrado esto como que era algo por amor a la humanidad, y estamos entendiendo que realmente, si analizamos todas las capas, esto es el negocio del siglo. Y otra nota también que me parece interesante, esta de un diario justamente argentino que es Página 12, y habla de cómo Bill Gates aportó 750 millones de dólares al proyecto de esta vacuna de Oxford. Como vemos en la nota, dice: la contribución de la Fundación Bill y Melinda Gates a través de dos organizaciones permite financiar 300 millones de unidades que AstraZeneca desarrolla en base a investigaciones de la Universidad de Oxford. Más allá de todas las teorías conspirativas que existen alrededor de Bill Gates, sí es llamativo que justamente la vacuna hoy, la posible vacuna hoy considerada como la que tiene más chances de ser utilizada, por lo menos en nuestros países, en Latinoamérica, está ligada justamente a este personaje que se ha hecho tan viral en el último tiempo por diversos temas relacionados al coronavirus. Que obviamente, sin meternos en teorías conspirativas, que no es para nada la idea del video, claramente lo que se estaría buscando con esta financiación es no solamente ayudar a la humanidad, que es algo positivo, sino que también recibir un gran rédito de, como decía antes, capaz el que sea el mejor negocio de los últimos años, décadas o capaz del siglo. Así que bueno, resumiendo lo que hemos visto en el video, sin lugar a dudas esto es una apuesta, es una jugada muy fuerte que puede salir mal, pero si llegara a salir bien va a ser una de las mejores inversiones que podamos haber imaginado en los últimos años, en donde este empresario argentino que les mencionaba al principio, Carlos Slim, dos de las personas más ricas de sus respectivos países, también Reino Unido, que como hemos visto ha sido uno de los grandes inversores, la empresa privada ligada a la Universidad de Oxford, grandes empresas e inversionistas como hemos visto, como podría ser Huawei, Google o incluso Bill Gates, van a recibir jugosos beneficios de todo esto. Ya que, como sabemos, la situación que ha generado a nivel global con los gobiernos, y especialmente toda la necesidad de la gente por lo que se ha mostrado en los medios, indica que si esto llegara a ser realmente útil, llegara a ser la vacuna que se está esperando, la demanda, las solicitudes que van a llegar de los gobiernos va a ser brutal. Entonces obviamente no hay ningún problema con justificar unas pérdidas iniciales, vendiendo el producto al costo en las primeras unidades que se vendan a los gobiernos para después ser administrados a los usuarios, pero en siguientes camadas de este producto, sin lugar a dudas, va a haber una ganancia muy jugosa, que eso claramente va a repercutir en los ciudadanos, que como hemos visto seguramente vamos a necesitar tener que darnos reiteradas dosis de esto anualmente. Y como vemos, los anuncios de los gobiernos no fueron tan claros como hemos visto que se está revelando de parte de dónde viene todo este dinero, de dónde han sido los inversores y cuáles son todas las capas superiores que están antes de lo que nos están presentando como una posible solución a lo que estamos viviendo actualmente. Pero bueno, me gustaría saber su opinión, qué es lo que creen de todo esto, cuál creen que son las verdaderas intenciones detrás de todo esto que hemos visto, y obviamente también cuáles son las intenciones de los gobiernos. Y todo lo que quieran aportar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.